Estrenamos el segundo vídeo de Mapamundi con un homenaje a México, uno de mis países favoritos del mundo. Dividimos el viaje en dos bloques. Primero volamos desde Manchester hasta Cancún, desde donde cogimos un autobús para pasar unos días de relax en Playa del Carmen. Desde allí hicimos diferentes excursiones, por ejemplo, un día fuimos a Cozumel en barco y también visitamos el conjunto arqueológico de Chichén Itzá. Ya llegamos a Cozumel después del viaje en ferry, que ha sido muy pesado y con la fatiga. La verdad es que se ha hecho muy pesado, pero ha sido muy rapidito el viaje, han sido 35 minutos y ahora vamos a alquilar nuestro coche, a ver qué tal la experiencia. Recorrimos la isla de Cozumel en coche, parándonos en algunas de sus playas, y por allí nos encontramos algunos animales, como esta iguana, mapaches y pavos reales. Otro día salimos temprano para explorar las pirámides de Chichén Itzá. Ya llegamos a Chichén Itzá, acabamos de llegar aquí a las ruinas y hace un calor horrible y impresiona mucho más verlo en vivo que en las fotografías y en vídeo. Es espectacular todas las pirámides. Acabamos de empezar ahora mismo, hemos visto la más grande y ahora estamos entrando por el resto de ruinas y de templos. Aquí estamos en el hotel, en la piscina del hotel del chiringuito Martina Beach y estamos aprovechando las últimas horas antes de irnos a la Ciudad de México. Hoy hace un día muy bueno y la piscina es solamente para nosotros, así que estamos aquí de lujo, vaya. En el segundo bloque del viaje visitamos la Ciudad de México, volamos desde Cancún y pasamos unos días en la capital, desde donde visitamos los templos de Teotihuacán, para después volar hasta Tulum, el último punto de nuestro viaje. Pero antes de explorar la capital, tuvimos que hacer una parada en Six Flags, un parque de atracciones muy popular en México y Estados Unidos. Nos encantan los parques de atracciones y siempre que podemos nos escapamos a uno de ellos durante nuestros viajes. Pudimos descargar adrenalina en todas las montañas rusas y atracciones que nos dejaron muy relajados para el resto del viaje. Qué bonito todo tan colorido y tan alegre. Pues estamos en uno de los patios de la iglesia de Coyoacán y es muy bonita por dentro, tiene una decoración muy ostentosa y muy espectacular y este patio también se ve muy agradable y muy estilo así como andaluz, un patio andaluz. Y ahora vamos a ir a la casa de Frida Kahlo. Y llegó uno de los momentos que más había esperado, la visita a la casa museo de Frida Kahlo.
Se casó con Diego Rivera, un famoso muralista mexicano, y vivieron en la Casa Azul de Coyoacán, ahora reconvertida en museo. Su arte surrealista, plagado de símbolos y autorretratos, es una inspiración. Bonito, me ha gustado mucho toda la casa y había muy poquitos cuadros de ella, pero el patio es muy bonito, todo el ambiente y la energía que se vive aquí de ella. ¿Qué más te ha llamado? Y los colores del patio y la vegetación, muy bonito. ¿Te has inspirado? Sí, mucho. Estamos en el mercado de Sonora, que acabamos de recorrerlo y ha sido un shock auténtico, porque estaba todo muy saturado, todo lleno de chismes. Es que era como un bazar chino, pero todo ahí apretujado. Y ahora vamos a volver al Zócalo, que vamos a coger el autobús para las pirámides de Teotihuacán. Otra maravilla que no te puedes perder si visitas México es la ciudad prehispánica de Teotihuacán. Fuimos con una guía que nos explicó la historia y detalles interesantes. Se puede subir a la mayoría de las pirámides para contemplar las vistas. Estamos en la cima de la pirámide del Sol y desde aquí podemos ver la pirámide de la Luna. Hemos subido unos aproximadamente 65 metros, creo que ha sido. Y bueno, tampoco ha sido para tanto la subida. Lo más duro creo que va a ser la bajada. Las ruinas mayas de Tulum son otra visita obligatoria. Es un conjunto arqueológico formado por diversos templos, torres y castillos junto al mar. Y repleto de iguanas que campan a sus anchas, totalmente acostumbradas a los turistas. Desde allí también visitamos distintos cenotes y las ruinas de Cobá, muy especiales porque están en medio de la selva. ¿Cómo fue la bajada? Muy bien, muy Estuvo segura. chula, ¿verdad? Muy segura. ¿Te muy sentiste como Indiana Jones? bien. Sí, en el templo maldito. Ciudades cosmopolitas, naturaleza exuberante. México es un paraíso para los amantes de la arqueología y la comida. Y es que ofrece una gran diversidad de culturas dentro de un mismo país, ya que cada estado es un mundo diferente.